Bueno, vamos a hablar un poquito de la medicación psiquiátrica en la infancia. Un temazo, ¿verdad? Lo primero que me gustaría decir es que la medicación psiquiátrica en la infancia funciona. Es más, funciona fenomenal. Pero igual no funciona exactamente como tú crees, ¿no? No lo sé. ¿Intuyes un poquito por dónde voy? En la mayor parte de los casos, la medicación psiquiátrica en sí misma aporta alguna mejoría, es cierto. Pero son mejorías a nivel bioquímico muy pequeñitas, muy pequeñitas. Muy poquito más de lo que puede aportar una medicación que sirva como placebo. Y esto no lo digo yo, lo dicen las farmacéuticas, que son las principales interesadas en vender esa misma medicación, ¿no? Y que pueden elegir, y de hecho muchas veces eligen, ¿verdad? Los estudios que, cumpliendo más o menos, con más o menos rigurosidad con el método científico, se acomodan precisamente a sus intereses, que no es cuidar de la salud mental de la población, ¿verdad? Es vender el producto. Entonces, cabe que nos hagamos una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué mejoran tanto y a todas luces las niñas y los niños que toman medicación? Parece ser que no hay una correspondencia entre la mejoría que les toca a nivel bioquímico intracerebral, ¿no? Y lo que realmente observamos en la realidad, que muchas veces es una sustancial mejoría, no un poquito, una sustancial mejoría. A ver, vaya por delante que no vamos a hablar de casos concretos. Hay casos concretos en los cuales lo que voy a decir no se corresponde, pero sí que podemos hablar un poquito de la generalidad. De la generalidad. Porque, mirad, las niñas y los niños medicalizados no mejoran tanto por los cambios bioquímicos que el medicamento produce a nivel de su cerebro, sino por cómo afecta esa misma medicación, y esto es lo más curioso, a su entorno relacional. Pero esto, claro, no te lo va a decir una psiquiatra o un psiquiatra, porque por mucho que te sorprenda, ya sabes que los psiquiatras, las psiquiatras en muchas ocasiones son médicos, pero saben muy poquito de psicología y sobre todo muy poco, de esto prácticamente no sabe nadie, de cuestiones relacionales, ¿no? De hacer un análisis funcional relacional. Así que bueno, aquí está tu pedagogo de cabecera para explicarte algunas cositas, ¿vale? En muchas ocasiones lo que pasa con la medicación infantil es que afecta directamente a la mirada del entorno que está alrededor de las niñas y niños que están sufriendo. Es decir, junto con la medicación, lo que hace es llegar cierta esperanza de que las cosas van a ir bien. Y con esa esperanza lo que hace el entorno muchas veces es, cuando confían en ese jarabe, en esa pastilla, empiezan a ver las excepciones. Excepciones al comportamiento de los niños, pero son unas excepciones que siempre habían estado allí. Lo que pasa es que antes vivíamos en una narrativa, en un discurso que estaba de alguna manera completamente seducido por el problema. Pero gracias a la medicación psiquiátrica, muchas veces las familias, los profesionales también, empezamos a ver excepciones. Y al ver esas excepciones, empieza a aparecer de alguna manera la esperanza de que las cosas pueden ir bien. Y eso hace que, claro, la relación con el problema cambia. Los adultos nos relajamos y los niños se relajan muchas veces con nosotros también. Eso explica de alguna manera esa mejoría, ¿no? Esa mejoría que existe, que vemos, que no se corresponde con lo que supuestamente la medicación tendría que hacer, ¿verdad? Porque cuando vemos las excepciones, la ontología del problema cambia. Deja de ser el tema de la vida de las familias o el tema de la vida de la infancia y empieza a ser sencillamente un problema más. Y eso que parece poco a nivel de relaciones es un cambio brutal. Porque claro, cuando cambia la mirada sobre el problema y las familias se relajan, cambian también una cosa que es muy importante, que son las relaciones de poder dentro de la familia. Y eso necesariamente las niñas y los niños lo van a notar.
y cuando lo notan, de alguna manera comprueban la eficacia, nótese en las comillas, la eficacia de la medicación, ¿no? Pero aquí hay una cosa que es muy, muy importante que digamos, ¿vale? Y es que muchas veces cuando los chavales y las chavalas toman medicación, los hacemos dependientes de un tóxico. Y los hacemos dependientes de un tóxico no solo porque el tóxico a veces pueda tener efectos de dependencia, sino porque de alguna manera les estamos condenando a que solo confíen en el tóxico para regularse mejor. Y les estamos restando agencia, es decir, el protagonismo sobre su propia realidad, sobre sus propios procesos mentales. Y eso a largo plazo causa muchísimo daño. Es como si dijéramos, es que no hemos sido nosotros, o no ha sido el niño el que ha conseguido regularse, ha sido la medicina. Creerse esto no solo es falaz, sino que también es profundamente injusto. Pero es que además puede pasar otra cosa. Y esta es la que a mí a veces más me preocupa, ¿no? Y es que a veces la medicación no funciona. No funciona porque los adultos, las personas adultas que estamos alrededor de la infancia, por el motivo que sea, por las violencias que hemos padecido en el pasado, las que padecemos en el presente o las que tememos que podemos padecer en el futuro, no estamos en condiciones de relajarnos. Y ahí es cuando pasa eso de que la medicación no funciona. Porque no funciona sobre los adultos. Esto es súper importante. No funciona la medicación, pero no funciona sobre los adultos, entonces no tiene un efecto en la infancia. Y ahí es cuando las figuras adultas empezamos a medicar cada vez más a la infancia, hasta convertirlo en una suerte de contención química. Una contención química que, claro, efectivamente ya a determinados niveles funciona. Pero funciona dejando gilipollas a las niñas y a los niños. Y claro, eso manda también un mensaje muy perverso a la infancia, ¿no? Porque les estamos diciendo que ese pelele en que les hemos convertido, de alguna manera es su mejor versión. Y hago este silencio aquí precisamente para que captéis el mensaje. Porque gran parte de la infancia medicalizada siente que gracias a la medicación, gracias a haber sido anulados como persona, han conseguido su mejor versión. Y eso es una desesperanza y una impotencia brutal, no solo a nivel de conducta, sino a nivel de identidad. Y además, tenemos que ser conscientes de que para que un psiquiatra o una psiquiatra dé medicación a una niña o a un niño, tiene que haber una etiqueta diagnóstica. Una etiqueta diagnóstica que muchas veces, en muchas ocasiones, lo que va a hacer es perpetuar la imagen que tiene esa niña y ese niño como un sujeto defectuoso. Es decir, como alguien que lleva algo consigo que es inevitable y que está mal. Quedaros con una idea entonces, ¿vale? La medicación psiquiátrica funciona. Funciona de puta madre. Pero funciona sobre todo a través del impacto que tiene sobre todo en las figuras adultas que rodean a la infancia. Funciona a través sobre todo del cambio de la mirada hacia el problema. Funciona sobre todo porque permite que se incorpore la esperanza en determinados sistemas que están muy bloqueados en relación a los círculos viciosos asociados al problema. Dejemos de someter a las niñas y a los niños, a la infancia violentada, a estos procesos de contención química. Y si no queda más narices que hacerlo, al menos pongamos encima de la mesa este discurso. El discurso que dice que la medicación tiene un pobre impacto en la bioquímica del cerebro. El máximo impacto que tiene la medicación es a través de la mirada de las personas adultas que acompañan a la infancia. Es sobre todo porque permite que la esperanza se asocie de alguna manera a los problemas que tenemos en casa. Entender esto es de importancia capital. Es urgente y es una cuestión de justicia, de una justicia social que debemos no solo a las generaciones de ahora, sino a las generaciones que han sufrido este maltrato institucional por parte de muchísimos años.